Así que buenos días, querida iglesia. ¿Cómo estamos esta mañana? ¿Con gozo? ¿Sí? ¿A pesar de todo, con gozo? Sí, espero que sí, porque con el Señor, a pesar de todo, podemos tener gozo y esperanza, ¿verdad? Les cuento que son triplemente privilegiados todos los que están aquí. Mira, algunos ni los conozco, a algunos sí los conozco y sé un poquito de sus vidas, pero a la gran mayoría no. Pero aún sin conocerlos puedo decirte a ti que me estás viendo y que no me conoces, quizás que no nos conocemos, que eres triple privilegiado por lo menos. Por lo menos eres triplemente privilegiado. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que eres privilegiado? ¿Qué es un privilegio? Tener algo que pocos tienen. Alguna ventaja, algún favor, alguna bendición que quizás está reservado para algunos nomás. Y seguramente tienes varios privilegios en tu vida. No te voy a pedir ahorita que te pongas a pensar, porque solamente quiero que sepas que por lo menos eres triplemente privilegiado, todos los que estamos aquí. Número uno, de poder estar aquí esta mañana. Qué privilegio de poder cantarle al Señor y alabarle con libertad, con gozo, entre hermanos, rodeados de nuestros hermanos que juntos amamos y alabamos al mismo Señor. Qué privilegio de poder contar inclusive con cosas banales, si quieren llamarlas así, equipos de sonido espectaculares, pantallas con las letras, luces de penúltima generación, asientos cómodos. Bueno, no son los del Cine Center, pero están bien nomás. Y guardias que te lo cuidan tu autito, una ubicación en la ciudad realmente buena. Qué privilegio que a veces no pensamos, ¿no? Y a veces lo damos por sentado. No lo demos por sentado. ¿Cuánta gente hay en el mundo? Y veíamos hace un par de domingos atrás que no cuentan con estos privilegios, que los damos por sentado o los dejamos pasar a veces, ¿verdad? Que para reunirse, para alabar y aprender del Señor, no tienen sillas, mucho menos equipos de sonido, pantallas, luces, etcétera, y lo hacen con gozo. Hagámoslo nosotros con el gozo de saber que somos privilegiados del simple hecho de estar aquí, pero aparte el Señor nos mima con cositas, ¿verdad? Número uno, ese privilegio. Número dos, el mayor privilegio que tienes, haber sido salvado y rescatado por tu Señor, perdonado por gracia, que tus ofensas y tus desobediencias hayan sido clavadas en la cruz, echadas al fondo del mar y no tomadas en cuenta. Imagínate ese privilegio, el mejor de tu vida, ¿no es cierto? Y que ya puedes vivir la vida eterna plena desde ahora y te espera la eternidad con el Señor. Doblemente privilegiado, ¿no? Y el cherry de la torta, tremenda torta que ya tienes. Y el cherry de la torta, el tercer privilegio, eres llamado por el Señor. Eres llamado por el Señor. Eres privilegiado de tres maneras por lo menos. Estás aquí en familia, con libertad, con comodidades, con gozo de alabar al Señor y aprender de Él. Tienes la salvación por gracia, no porque te la merezcas, sino porque el Señor te la regaló. Y estás llamado a servir al Señor. Ese es un privilegio también, el cherry de la torta. Aquí en Génesis creemos que todos estamos llamados a servir al Señor. Estamos seguros que todos tienen un propósito y algo para lo cual el Señor te está esperando a que le sirvas. El Señor te ha dado algo especial a ti, que quiere que lo pongas en servicio de Él. Y el poner en servicio de Él es un privilegio, así que no lo des por sentado. Entonces, ¿está funcionando esto? Sí. Dios te llama. Dios te llama, sí, a ti. Puedes decir en tu mente tu nombre y tu apellido, tu apodo más si quieres. A ti te llama el Señor. Sí, hoy te llama el Señor. Y todos los días de tu vida. Él te llama a seguirle y a servirle. ¿Tienes dudas e inseguridades con eso? Ahorita en tu cabeza puedes pensar, uy, a mí me estará llamando el Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo yo? A veces tenemos dudas e inseguridades, ¿verdad? Bueno, bienvenido al club de los que dudan y tienen inseguridades, porque somos seguramente todos en algún otro momento. Así que no te sientas solo si tienes dudas o inseguridades. Él te llama. No importa si no tienes las respuestas a todas las preguntas que puedes tener en tu cabeza. O si te sientes incapaz, incapacitado, sin talento. Te cuento que Dios no hace audiciones, no es como en America's Got Talent, ¿no? Dios no es como el Simon Cowell, a pesar de que el Simon Cowell quiere ser Dios, ¿no? Pero Dios no es como él, que viene la audición y si no tienes el talento, los requisitos, ¿cómo es? Botón y cruz X roja y afuera, ¿no? El Señor ya sabe el talento que tienes, ya sabe el potencial que tienes. Él solamente espera que tú se lo entregues a Él. Entonces, no sientas que tienes que probarle algo al Señor, como si fuera, ¿qué era? El America's Got Talent, o bueno, la versión boliviana de aquí, que es el Yo Me Llamo, ¿no ve? Tú te llamas
hijo de Dios. El Señor ya te ha dado tu potencial. Entonces, no pienses que tienes que demostrar algo para servir al Señor. Él ya te llamó. Gran privilegio, amén, iglesia. Entonces, seguramente tienes preguntas que todos tenemos cuando el Señor nos llama a servirle. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Qué talento puedo tener para ofrecerle al Señor? ¿Por qué yo? La clásica, ¿no? ¿Por qué yo, Señor? Si mira a mi alrededor hay 16 personas que lo pueden hacer mejor que yo en lo que me estás llamando. Todos nos preguntamos eso y tenemos seguramente muchas más preguntas. Pero yo te aviso y te animo esta mañana a que estés tranquilo porque solamente hay una sola pregunta que tienes que responder hoy. Unita, de las cientos que puedes tener en tu cabeza. Solamente el Señor está esperando que respondas unita. ¿Estás dispuesto? Nada más. Sí, el Señor sabe que tienes dudas e inseguridades cuando Él te llama a servir. Pero Él solo quiere que respondas esta única pregunta. ¿Estás dispuesto? Y spoiler alert, la respuesta es sí. ¿Cómo le vamos a decir que no al Señor si Él nos llama y nos pregunta si estamos dispuestos? La respuesta es sí, a pesar de que no sepamos cómo, cuándo, quién, dónde, por qué. El Señor va a ir respondiendo. Amén. Entonces, te animo a que vayas pensando esta mañana y ya respondiéndole al Señor en tu corazón. ¿Estás dispuesto? A veces tendemos a decir, no ves, Señor. ¿Estás dispuesto? O quizás no queremos decirle no al Señor, pero tendemos a decirle, sí, pero no todavía. No todavía, Señor. Cuando esté capacitado, cuando obtenga tal título, cuando me entrene en tal cosa. A veces tendemos, ¿no?, a decirle al Señor, sí, pero no todavía. Vuelve más tarde. Pero te animo a dar la respuesta a esta pregunta, porque es un paso de fe. A pesar de que te sientas inseguro, incapaz, sin talento, etcétera, decirle sí, Señor, responder sí a esta pregunta. Es un paso de fe. Y en la vida con el Señor hay que caminar dando pasos de fe. Por eso decimos que no caminamos, y dice la palabra, no caminamos por vista, sino por fe. Si camináramos porque tengamos la respuesta a todas nuestras preguntas que nos hacemos, estaríamos caminando por vista. Pero no caminamos por vista, caminamos por fe. Porque no conocemos lo que va a pasar, cómo va a pasar, pero sí conocemos a quien lo tiene en control, que es nuestro Señor. Entonces caminamos por fe. Te animo a dar ese paso de fe. Y te vas a dar cuenta que todo lo que hagas y logres y el Señor te lleve a hacer, va a ser con las fuerzas de Él. Y Él va a ir respondiendo a las preguntas que tienes en tu mente y en tu corazón. ¿Amén? ¿De acuerdo? ¿Les parece? Cuando el Señor te dice, ¿estás dispuesto? Spoiler, sí, Señor. Entonces, Dios no llama al preparado, Él prepara al llamado. Has debido escuchar tal vez esta frase antes. Nosotros en el Ministerio de Alabanza solemos decirla, ¿no es cierto? ¿Verno, Charlie? Pues sí. Dios no llama al preparado, sino que prepara al llamado. Entonces no sientas que tienes que estar preparado para que el Señor te llame, te use. Él te va a preparar porque ya eres llamado, hemos visto hace rato. Y Él ya te llama, hoy, sí, hoy y todos los días. Entonces Él te va a preparar, ¿sí? Y bueno, esto es algo que a mí personalmente sí me ha ayudado bastante en las cosas que el Señor me ha mandado a hacer o he sentido el llamado de Él. Muchas veces no me he sentido preparado, para nada. Pero me he ido dando cuenta que el Señor, cuando le respondes con fe, te prepara, porque Él prepara al llamado. Amén. Y lo mismo experimentaron los discípulos de Jesús y los grandes campeones de la fe que vemos en la Biblia. La gente que ha sido llamada y utilizada por el Señor a hacer grandes cosas eran gente ordinaria, ¿no? Una frase que te puedes acordar de esta mañana es: Dios usa lo ordinario para hacer cosas extraordinarias. Así que si te sientes ordinario, excelente, porque el Señor va a hacer cosas extraordinarias contigo si le dices que sí al Señor. Los discípulos de Jesús no eran los más educados, letrados, cultos, con el pedigrí y el currículum más alto. Nuevamente el Señor llamó a lo ordinario para hacer cosas extraordinarias. Así que te puedes un poco identificar con eso. Y el ejemplo que a mí me encanta, mi ejemplito favorito es de mi querido Moisés. Ya le voy a poner blanco a esto. ¿Funciona el blanco? Sí. Mi querido Moisés, ¿se acuerdan de Moisés? ¿Se acuerdan de Moisés? Más o menos así, barbudo, viejito, tartamudito, asesino prófugo de la ley,
Ermitaño en el desierto, Moisés. Saben que Dios hizo maravillas con Moisés y a través de él. Y creo que saben, si no ahora lo vamos a repasar, que Moisés inicialmente cuando el Señor lo llamó, igual que nosotros, ¿no? ¿Cómo yo? ¿Por qué yo? ¿Quién soy yo, Señor? Vamos a verlo ahora. Recordemos lo que pasó con Moisés. Entonces leamos, está en Éxodo 3:9. Han llegado a mis oídos. El Señor está hablando con Moisés. Ya esto es cuando Moisés estaba de ermitaño en el desierto y el Señor se le aparece, porque el Señor quería poner ya en marcha su plan de rescatar al pueblo de Israel de la opresión de los egipcios. Entonces Dios escogió a Moisés para llevar adelante esto. Entonces se le aparece el Señor a Moisés, ya viejito, ¿no? Tartamudito, cobardecito el Moisés, y le dice: han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Ahí le está llamando el Señor a Moisés. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Te puedes identificar a veces cuando el Señor te llama, ¿no? Te estoy llamando a hacer esto por mí. Pero Señor, ¿quién soy yo? No soy nadie. Muchas veces nos podemos preguntar eso, ¿no? Ve como Moisés, para que te des cuenta que el mismo Moisés era de cierta manera como tú, como yo. Pero el Señor le responde: yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Ah, pero Moisés insistió. Ya, Señor, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan ¿y cómo se llama? Es decir, Moisés seguía con sus preguntas, seguía con sus dudas, seguía quizás tratando de convencerle al Señor, ¿no? De que no lo llame a él. Dios le responde: yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: yo soy, me he enviado a ustedes. Entonces, pregunta a Moisés, respuesta del Señor. Pero Moisés volvió a preguntar: ¿y qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor no se te ha aparecido? ¿No? Lo mismo puedes pensar tú. Ok, el Señor te va respondiendo, pero Señor, ¿qué hago si pasa esto? ¿Qué hago si pasa el otro? Nuevamente Moisés estaba resistiendo a dar ese pasito de fe de simplemente decirle: sí, Señor, estoy dispuesto. Las respuestas a todas mis preguntas no las tengo ahorita. Entonces, las grandiosas cosas que hizo el Señor con Moisés, aquel gran campeón de la fe Moisés, si te das cuenta, era como nosotros cuando el Señor nos llama, con las dudas e inseguridades. Más adelante me he saltado un poquito al capítulo 4, al 4:10, porque seguía, ¿no?, un poco la conversación entre Moisés y Dios, pero quiero poner este versículo porque otra vez Moisés con sus preguntas, ¿no? Y le dice: Señor, ahora con sus excusas ahora: Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. Creo que Moisés estaba queriendo cambiar de estrategia y ya no hacerle tantas preguntas al Señor, sino meterle excusas ahora, ¿no? Pero Dios, Señor, si yo soy así, ¿cómo voy a hacer si me cuesta trabajo hablar, si no estoy capacitado? ¿Qué le responde el Señor? ¿Y quién le puso la boca al hombre?, respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo, mudo, quien le da la vista o se la quita? ¿Acaso esa tu falta de capacidad que crees que tienes no está en el control del Señor? ¿No sabe Él ya? ¿No es cierto? Entonces, ni las excusas que le puedas poner al Señor, como Moisés. Entonces Dios le dice en el 12: anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Y en el versículo 13 insiste una vez más Moisés, ya no con preguntas ni con excusas, sino: Señor, te ruego que envíes a otra persona. Ya, seguramente se le acabaron los argumentos al pobre Moisés, las preguntas, las excusas. Simplemente: Señor, por favor, no me envíes a mí. Como quizás algunos de nosotros, entendiblemente, porque somos todavía humanos fallidos, le decimos a veces al Señor: te ruego que no me envíes a mí. Amén. No les voy a pedir que levanten la mano, pero sé que muchos hemos respondido quizás alguna vez así al Señor. Yo me incluyo, yo voy a levantar la mano hasta para que no levanten ustedes. Te ruego que envíes a otro. Mira, a mi alrededor hay 17 personas mejor que yo capacitadas para servirte. Pero bueno, ya saben que al final Moisés respondió con fe al Señor y el Señor obró maravillas a través de él, de este Moisésito, viejito, tartamudito,
llenito de preguntas, de excusas, de inseguridades. ¿Sí? Simplemente porque al final Moisés le dijo, ok, Señor, ¿estás dispuesto? Le preguntó el Señor, le dijo, sí. Y el Señor fue obrando paso a paso, con el poder, con su poder, con el poder del Señor. Porque realmente Moisés, como nosotros, por nosotros mismos no tendríamos nada que ofrecerle al Señor, más que esa respuesta. Sí, Señor, aquí está mi vida, estoy dispuesto, listo, el Señor va a obrar. Amén. Agüita. Un ejemplito más. Otro grande, Pablo, nuestro querido apóstol Pablo, que la tiene clara, ¿no? Pero ¿sabías que al principio no la tenía clara? ¿Dónde está nuestro querido Pablo? Pablo, como saben, inicialmente lo conocemos con el nombre de Saulo. Ahorita vamos a leer lo que le pasó. Ahorita vamos a leer lo que le pasó a nuestro querido Saulo. Que también el Señor hizo maravillas a través de él, cosas que nos bendicen hasta el día de hoy. Y que realmente el Señor utilizó para su reino a través de Pablo. Pero Pablo también era alguien completamente incapacitado. Es más, él era, desde la lógica humana, el menos coherente que el Señor lo llame a servir. Él era un asesino, perseguidor de cristianos, imagínate. ¿Cómo lo va a llamar a él a servirlo? Pero el Señor sabe a quién llama y capacita a quien llama. Amén. Veremos entonces, Saulo estaba yendo justamente a hacer lo que hacía, perseguir a la gente del camino, a los cristianos, a los seguidores de Cristo. Está en Hechos 9, dice así: mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En eso andaba Saulo. Pero en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Y él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Y le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Le contestó la voz: levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Entonces el Señor empezó a llamar ya a Saulo. Saulo, por la visión que tuvo de como relámpago que le hizo caer, quedó ciego. Y sus compañeros soldados que estaban con él lo tuvieron que llevar arrastrado a la ciudad para que esté ahí en recuperación. Pero estaba ciego Saulo. Entonces, mientras Saulo estaba ahí en Damasco recuperándose y seguramente empezando a cambiar su corazón por la experiencia que había tenido de ser llamado personalmente por el Señor, había otro discípulo ahí en la ciudad de Damasco que se llamaba Ananías. Ananías, que el Señor le habló en una visión a Ananías, porque el Señor lo usó para continuar con el llamado de Saulo. Le dijo a Ananías: necesito que vayas a tal lugar de la ciudad y ores por mi hijo Saulo, a quien yo voy a usar grandemente. Y Ananías otro, ¿no ve? Pero Señor, pero como yo. Y no solo Ananías no solo dijo como yo, dijo como él, porque Ananías ya lo conocía al Saulo a este perseguidor de cristianos. Entonces digo: Señor, pero él, ¿acaso no es él el que nos persigue y nos mata? Y ahí el Señor le dice en el versículo 9:15, ve, insistió el Señor, le dice a Ananías que vaya donde Saulo, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Ese hombre es mi instrumento escogido. Ese perseguidor y asesino de cristianos había sido el instrumento escogido por el Señor. No hay nada que tú puedas decir que te descalifique a ti, que el Señor no diga: eres mi instrumento escogido. No tienes absolutamente nada que te descalifique para ser el instrumento escogido del Señor, si Él así lo desea. Amén. Entonces Saulo respondió al llamado del Señor. Lo conocemos a partir de ahí como Pablo. Ahorita voy a dar un paréntesis de por qué Saulo y después Pablo. Pero, bueno, le voy a llamar Pablo a partir de ahora. Pablo entregó y cambió su vida al Señor. Dio ese paso de fe de responder: sí, Señor, aquí estoy. A pesar de que no tengo nada, de que soy el más incapacitado, mala fama, no tengo nada que ofrecerte, estoy más bien en el camino contrario, pero te digo: sí, Señor. Y el Señor obró grandes cosas a través de Pablo.
tenía dos nombrecitos. Saulo Pablo era en realidad. Saulo era su nombre que respondía a su identidad como judío, con la cual él ya tenía su estatus de perseguidor, de gran soldado del reino, y seguramente hacía bien su trabajo y tenía su pedigrí, su currículum. Ese era Saulo, esa era su identidad. Pero también tenía su otro nombre de gentil, que era Pablo. Cuando Saulo Pablo decide decirle sí al Señor y servirle, él mismo, seguramente él mismo, cambia su identidad y empieza a usar Pablo. Seguramente en respuesta a ese cambio de identidad que tiene que venir sí o sí cuando le dices sí al Señor y le empiezas a seguir. Porque el Señor te muestra que tu verdadera identidad está en Él. Entonces, seguramente ahí para que sepan entre paréntesis por qué Saulo, luego Pablo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos nosotros de qué jactarnos, de qué estatus, pedigrí, currículum podríamos jactarnos nosotros si realmente no está en eso nuestra identidad, en Cristo? Como Pablo lo hizo, desechó toda su vida anterior que tenía bajo el nombre de Saulo y empezó a seguir al Señor de cero. Y el Señor hizo maravillas a través de él, ahora Pablo. Entonces, tomemos ese ejemplo nosotros también, ¿no? De realmente rendir todo al Señor y desechar todo como pérdida, porque nuestra verdadera ganancia e identidad está en el Señor cuando los conocemos, los seguimos y los servimos. Amén. Y te vas dando cuenta cuando los sigues y sirves al Señor que todo lo que hagas no es en tus fuerzas para nada. Y también que las oraciones que tengas para poder servirle bien, el Señor las va a responder y va a llenar las dudas o inseguridades, necesidades que tengas para servirle bien, a su tiempo, a su manera, con su poder. Y el Señor va a ir respondiendo las oraciones a su tiempo, y eso también yo me he dado cuenta muchas veces en mi vida, que el Señor ha respondido y me ha dado, si quieren, la capacidad de servirle exacta en cantidad y exacta en tiempo, para que no sea yo el que me jacte, para que no piense que yo en mis propias fuerzas, porque si el Señor hubiera respondido quizás mis oraciones más temprano y me hubiera capacitado, podría haberme yo jactado de que sea yo el que lo esté haciendo y no el Señor. Entonces ahí vemos también la sabiduría del Señor en responder las oraciones en su tiempo y en su manera exacta, porque de Él es la gloria, para que nadie se jacte, y si nos vamos a gloriar, nos gloriamos en el Señor. Amén. Entonces el Señor es sabio. Entonces ten eso en mente también con las oraciones y dudas que tengas. El Señor las va a responder con su poder, en su momento exacto, con la medida exacta, para que sea la gloria de Él y no te jactes. ¿Sí? Leeremos lo que dice en Hebreos. ¿Dónde estás? Hebreos 13, 20. Dice la palabra del Señor: el Dios de paz levantó de entre los muertos, el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Es decir, está hablando del poder inigualable del Señor, que levantó de entre los muertos al gran pastor de ovejas, a nuestro Señor Jesús. Entonces el poder grandioso del Señor, con ese poder, que Él los capacita en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumple en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, con ese poder inigualable, con ese poder el Señor te va a capacitar para hacer, te va a capacitar en todo lo bueno para hacer su voluntad, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces el Señor te va a dar todo lo necesario para cumplir su voluntad. Él es quien obra en ti todo lo que le agrada para gloria de su nombre. Dios llama a quien quiere y lo equipa. Realmente llama a aquellos que parecen inadecuados, ordinarios, nuevamente, ¿no? La frasecita que decíamos, a los ordinarios para hacer cosas extraordinarias. Otro paréntesis, cito: ¿y qué pasa si ya sientes que tienes un talento grande? Si tal vez no estás tanto del lado de que yo como yo, Señor, si yo no soy capaz, yo no tengo nada, no sé qué talento tengo. ¿Qué pasa si estás un poco del otro lado y dices, sí, yo sé que tengo un talentazo para tal cosa, o me siento capacitado para tal cosa? Pues qué bien, te animo a que lo uses para el Señor, porque Él es el que te lo ha dado, y te lo ha dado con un propósito: que lo busques,
lo conozcas al Señor y descubras el propósito, por qué te ha dado Él ya un gran talento, porque seguramente Él lo quiere usar. Entonces Él te quiere usar a ti para hacer grandes cosas. Entonces si ya tienes un talentazo, entrégaselo al Señor y busca en Él el propósito para eso, para servirlo a Él. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? ¿Qué nos toca a nosotros ahora hacer? Ya sabemos que el Señor nos llama. Ya sabemos que el Señor, a pesar de cómo nos sintamos o qué creamos de nosotros mismos, nos está llamando a servirle. Si te sientes nuevamente débil, inadecuado, incapaz de servir, como decíamos al principio, estás en buena compañía. Te animo ahorita a que mires a tus hermanos alrededor, izquierda, derecha, atrás, adelante. Mira a todos, estamos en la misma compañía de gente que nos sentimos incapacitados. Los de ahí, los de la última fila solo pueden mirar hacia adelante, no pasa nada. Miren nomás. Pero los de la primera pueden mirar hacia atrás. A ver, míralos a tus hermanos. Veles su cara de incapacitados, de dudosos. Para que te sientas en buena compañía. No estás solo, no eres el único que tiene dudas, no eres el único que tiene inseguridades. Todos las hemos tenido y las tenemos en el camino. Pero ¿qué nos toca? Estar dispuestos a entregar nuestra vida al Señor y seguir su voluntad. Entonces, cooperar con el Señor, dejar de un ratito de ser como nuestro querido Moisés era al principio, ¿no ve? Más bien cooperar con el Señor, conocer al Señor, creerle al Señor, escucharle, obedecerle, leer su palabra para conocerle. Eso nos toca. Ahora que ya sabemos que el Señor nos llama, nos toca hacer eso. ¿Sí? Entonces, tal vez en una listita un poquito más digerible, te animo a lo siguiente, ahora que ya sabes que el Señor te llama: tener una relación personal con el Señor y nutrir esa tu relación con el Señor. Orar por guía todos los días de tu vida. Orar por guía, porque el Señor te va a llamar todos los días de tu vida. Ora por guía para que Él te muestre. Estudiar y meditar la palabra del Señor para conocerle, para saber qué quiere Él, cómo es Él, qué le agrada. Prestar atención a los dones y talentos que tienes, porque el Señor te los dio. Descubrir el propósito de ellos. Y también buscar consejos en hermanos, en pastores, en gente que está en el camino como tú. ¿Sí? Eso te toca, eso nos toca. Puede que hayas sentido alguna vez una chispita de pasión por servir al Señor. Te cuento que ese es seguramente el Señor diciéndote: te estoy llamando a servir. Si has sentido alguna vez esa chispa, esa pasión de te amo, Señor, quiero darte a conocer, quiero hacer algo por ti, es el Señor diciéndote: sí, te estoy llamando, te voy a preparar, ya está gestando algo en ti. Y el Señor transforma esa chispita en una llama que arde por Él y hace maravillas cuando entregamos todo al Señor. Eso lo podemos leer en Filipenses 2:13, que es el Señor el que pone la chispita y es el que te capacita para hacer, porque dice: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Entonces el Señor, si tienes la chispita, la pasión, está produciendo en ti el querer y Él va a producir el hacer en ti para su buena voluntad. Y menciono nomás brevemente que el versículo anterior, el 12, dice: lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Es decir, ya tenemos la fe de decirle que sí al Señor, ahora es hora de poner nuestra fe en obras, porque de nada serviría que tengamos la fe de creerle y seguirle al Señor si no pasa nada con eso, si no hay ningún resultado con eso. La fe sin obras es naranjas, pueden decir si quieren. La fe sin obras es naranjas, si quieren, pueden decir. Entonces te animo a que si tienes fe de seguirle al Señor, la pongas en obras, porque el Señor seguramente tiene grandes obras que quiere hacer a través de ti. Sí, a través de ti. Nuevamente puedes decir tu nombre y tu apellido y tu apodo. A través de ti el Señor tiene grandes obras que quiere hacer. Así que te animo a decirle que sí al Señor. Amén, iglesia. Entonces, ya vamos a ir un cachito terminando, pero antes de terminar, quiero honrar yo y aplaudir y animar a quienes sí vemos que están sirviendo en la iglesia, que sí le han dicho que sí al Señor, que sí están en ese camino de decir: ok, Señor, quizás no sé cómo, cuánto, cuándo, dónde, por qué yo, pero te respondo: sí, estoy dispuesto y estoy sirviendo a ti. Entonces me van a disculpar, pero voy a tomar este momentito para honrar a aquellas personas que sirven en la iglesia. Entonces, si estás sirviendo en la iglesia, ahorita voy a ir por ministerios, pero si estás sirviendo en algún ministerio en la iglesia, aunque no estés de turno hoy día, te voy a pedir por favor que te pongas
un ratito. Vamos con multimedia primero. Vamos en orden porque si no va a ser un chenco. Todos aquellos que están sirviendo activamente en el ministerio de multimedia, les voy a pedir que se pongan de pie. No que estén de turnos hoy día, pero que sean parte del ministerio, que se puedan poner de pie. ¿Dónde están los multimedios? Están allá al fondo. Algunos están. Pónganse de pie, no sean flojos. ¿Quién más? Alguien que está por aquí en el salón que esté sirviendo en multimedia. Aquí tenemos algunos que son parte del ministerio de multimedia. Démosles un aplauso porque son siervos del Señor. Quédense paraditos. Quédense paraditos, por favor, los multimedios. Gracias, chicos. Quédense paraditos los multimedios. Ahí está paradito el Oscar también. Bien, Oscar. Escuela dominical. ¿Quiénes son parte del ministerio de escuela dominical? Por favor, si pueden ponerse de pie brevemente, aunque no estén de turno hoy día. Vamos a darles un aplauso a los de escuela dominical. Mauri, ¿qué has parado vos? Bien. Multimedia, sí. Muy bien, la Nati. Quédense paraditos, por favor. Vamos con la alabanza. ¿Dónde están mis alabandos? Que pónganse de pie los de la alabanza. Sí. Muy bien. Tenemos también el ministerio de oración. ¿Quiénes son parte del ministerio de oración que sirven activamente? Ahí lo veo al pastor Chris. No sé si Chris está solito o quién más está de tu ministerio aquí presente. En el salón, la Gio. Muy bien. Tenemos gente del ministerio de oración. Démosles un aplauso también a ellos. Sí. ¿Qué más? Ministerio de, ¿qué nos falta? Misiones. ¿Quiénes son parte del ministerio de misiones de la iglesia? Vamos a darles un aplauso también. Que de acá ahí está el George. Sí. Muy bien. Quédense paraditos, por favor. Ya estamos acabando. No son demasiados ministerios porque nos falta un ministerio espectacularísimo que es logística. ¿Dónde están los de logística? Pónganse de pie. Vamos a darles un mega aplauso a los de logística. Sí. Entonces, quédense todavía paraditos porque quiero realmente honrar sus vidas, su pasión por servir al Señor, por decirle sí al Señor, a pesar de que todos seguramente hemos tenido en algún otro momento las dudas y las preguntas, ¿verdad? O nos hemos sentido incapaces quizás o inseguros de cómo servir al Señor, pero lo importante es que le decimos que sí en fe. Así que gracias por ese ejemplo que inspira a los demás también. Y les animo nuevamente a que hagamos lo que decíamos que nos toca. Sigamos entregándole nuestra vida al Señor, a pesar de las dudas e inseguridades. Sigamos sirviendo en fe al Señor y respondiéndole sí a la pregunta de ¿estás dispuesto? Cada día que vengas a servir, ¿sí? Respóndele sí al Señor y el Señor va a hacer grandes cosas a través de ti. Amén. Entonces, una vez más a los que están parados les damos un aplauso. Y ahora sí voy a pedir a todos que nos pongamos de pie para terminar con este tiempo. Para pasar las conclusiones nos pondremos de pie. Dios te llama nuevamente. Siéntete que eres triple privilegiado, como decíamos al principio, y que tienes ese privilegio maravilloso del que el Señor te llama y te va a usar y te quiere usar. Aun con lo débil que te sientas, aun cuando te sientas avergonzado de decir, Señor, no tengo nada que ofrecerte, no soy nada. Está bien sentirse avergonzado de no ser nada porque te das cuenta que depende 100% del Señor, de que no tienes realmente nada tuyo, todo viene de Él, todo es de Él y todo es para Él. Amén. Entonces hay un último versículo con el que quiero cerrar, que es en realidad el versículo clave que yo he puesto de esta mañana. Está en Corintios 1:26. Entonces te animo a que leamos esto sabiendo que el Señor te llama así como eres y que con decirle sí, Señor, estoy dispuesto, el Señor va a obrar maravillas a través de ti. Entonces leámoslo juntos, ¿les parece? Vamos a leer conmigo, todos juntos, todo este pasaje, a la 1, a las 2 y a las 3. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse.
Pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Amén. El camino de seguir y servir al Señor va a ser como una, ¿qué se llama? Montaña rusa, rompecabezas estaba por decir. También, pero montaña rusa. Vas a tener tus momentos abajito, ¿no ve? Abajito, de dudas, de inseguridades, de sentirte incapaz. Pero te cuento que también vas a tener tus momentos arribita, donde vas a ver el obrar del Señor y vas a ver la bendición que Él está haciendo y vas a también ver los triunfos y las vidas transformadas. Bienvenido a la montaña rusa de seguirle y servirle al Señor. Todos estamos en esa, así que nos tenemos como hermanos también. Por todo eso te animo a que la única respuesta que tengas que responder hoy y siempre es: ¿estás dispuesto? Y nuevamente, spoiler, la respuesta es sí, Señor. Y Él hará. Él hará. Amén, iglesia. ¿Les parece si oramos? Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Dios, porque tú eres sabio, maravilloso, Señor, y porque tú nos enseñas y nos recuerdas, Dios, que aun cuando pensemos que no somos nada, para ti somos útiles para bendición, Señor, y tú tienes un propósito que nos has dado aún antes de nacer, Señor, y tú ya lo conoces, y simplemente nos esperas y esperas a que te respondamos esto. Tan sencillo, Dios. Simplemente sí, estoy dispuesto, Dios. Te entrego la vida y los corazones de mis hermanos, Señor, que seguramente muchos van a dar ese paso de fe de decirte: sí, Señor, ¿tienes algo para mí? ¿En algo te soy útil? Dios, aquí estoy. Gracias por llamarnos, por bendecirnos, salvarnos, encontrarnos y llamarnos a servirte, Dios, porque es un tremendo privilegio, como decíamos, que el Señor se fije en nosotros, que tú, Dios, te hayas fijado en mí, que no soy nada, y me puedas usar para lo que tú deseas, Señor, para hacer tu voluntad. Gracias, Señor. Te entregamos todo, Señor. Permítenos tener siempre esa fe de decirte sí, aún en medio de las preguntas, Dios, y de confiar y esperar siempre en ti, porque esa es la fe, Señor, confiar y esperar en lo que nosotros no vemos, pero que está en tus manos y está en tu control. Gracias, Señor, te amamos, te honramos, te bendecimos y oramos juntos como familia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué hermoso mensaje de parte de Dios hemos podido escuchar hoy. Ha sido de gran bendición para mi vida y deseo también que para tu vida haya sido de mucha bendición. Te invito a seguirnos en las redes sociales y deseo que esta semana sea realmente una semana de mucha bendición para tu vida. Que Dios te bendiga.